Programar con Python en local puede ser algo muy interesante y divertido, pero cuando quieres hacer algo más profesional necesitarás un servidor en producción donde poder instalar tus aplicaciones. Así que en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo puedes configurar tu propio servidor WSGI en producción utilizando un servidor dedicado o un vhost con Linux CentOS y Plesk. Así que suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y empecemos. Deja tu like. Para poder tener tu propio servidor en producción necesitarás, como es evidente, tener un servidor. También puedes utilizar un virtual host, o puedes hacerlo en casa, pero no te lo recomiendo. Yo trabajo con OVH, que es una de las compañías más fiables y seguras que existen. Te dejo un enlace en la descripción. Si tu proyecto no es muy grande y no requiere de una máquina de altas prestaciones, puedes empezar por un VPS. Tienes servidores virtuales que empiezan desde los 3 euros. Necesitarás además un cliente SSH. También te dejo enlace en la descripción. Si estás viendo este vídeo, lo más probable es que ya sepas lo que es, pero si no, aquí arriba te dejo un enlace a un short en el que puedes ampliar información. Una vez que ya tenemos todo preparado, nos conectamos como root a nuestro servidor. Lo primero es instalar algunos paquetes que necesitamos para poder instalar y compilar la versión de Python. Cambiamos al directorio usr-src para descargar el paquete de Python. En este caso yo voy a instalar la versión 3.9.13 porque la necesito para un proyecto en el que estoy trabajando para este canal, así que si aún no lo has hecho, suscríbete y no te lo pierdas. Ya en el directorio descargamos la versión 3.9.13 de Python, o la que tú quieras. La descomprimimos, cambiamos al directorio que nos ha creado. Ahora tenemos que compilar e instalar el paquete que hemos descargado. Lo primero que haremos será configurar nuestra instalación. El atributo Enable Optimizations reduce un 20% aproximadamente el tiempo de ejecución de este proceso. Mediante el atributo prefix le indicamos que queremos instalarlo en la carpeta USR del sistema. Ahora utilizamos el comando make para compilar y la opción alt install para indicarle que nos instale Python como una versión alternativa. Tras un año de instalación ya podemos continuar. Escribimos cd ... para bajar, eliminamos todos los archivos que habíamos descargado así como el directorio que habíamos creado, cambiamos al directorio usr/bin y eliminamos el enlace simbólico Python 3. Creamos un nuevo enlace simbólico a la nueva versión de Python 3. Y una vez hecho esto ya estaría Python 3.9 instalado en nuestro sistema. Es importante recalcar que estamos utilizando CentOS con Plesk, por tanto es necesario que haya instalado una versión 2 y una versión 3 de Python. Por eso hemos decidido hacer la instalación como una instalación alternativa. La versión 2 que viene instalada por defecto con CentOS es la 2.7 y es necesaria para que Jump funcione. La versión de Python que viene instalada con Plesk es la 3.6, pero podemos actualizarla a la 3.9 y Plesk no dejará de funcionar. Eso es exactamente lo que acabamos de hacer. Ten mucho cuidado con modificar o eliminar archivos de sistema, luego lloras y la puedes liar parda. Pues una vez que ya hemos instalado Python 3.9 en nuestro sistema, vamos a instalar algunas librerías adicionales que necesitaremos para que nuestro ejemplo funcione. Para ello, nuevamente en la consola de comandos, actualizamos pip 3.9. Ahora instalamos Flask. Por último, instalamos el servidor WSGI Gunicorn. Y una vez que ya tenemos todo instalado, vamos a crear un nuevo subdominio en Plesk y a configurarlo. Accedemos a nuestro panel de Plesk y nos vamos a suscripciones. Dentro de la suscripción que queramos le damos a añadir subdominio. También puedes añadir un dominio si lo quieres hacer con un dominio. Vamos a introducir el nombre de subdominio Flask, que nos lo va a instalar en esta carpeta de aquí. Ahora vamos a eliminar los archivos que nos genera Plesk. Volvemos al panel del dominio y nos vamos a la configuración del hosting. Vamos a deshabilitar PHP porque para este ejemplo no lo vamos a necesitar. Instalamos un certificado SSL. Y como puedes ver, funciona correctamente. Ahora crearemos los archivos de nuestra aplicación Python con Flask, iniciaremos el servidor WSGI y comprobaremos que todo funciona como es debido. Escribimos este código de aquí, que es una sencilla aplicación en Python que nos devuelve Hello World desde Flask en un navegador, y hacemos clic en guardar. Ahora creamos otro nuevo archivo que lo llamaremos app.wsgi
lo editamos y escribimos este código de aquí, que será el que se encargue de ejecutar el programa que acabamos de crear a través del servidor web. También hacemos clic en guardar. Lo último que nos queda por hacer es añadir las directivas adicionales de Apache. Para ello nos vamos a dominios, seleccionamos el dominio que acabamos de crear, nos vamos donde dice hosting y DNS, hacemos clic donde dice Apache y Nginx, nos vamos a directivas adicionales para HTTPS, puesto que estamos utilizando HTTPS para nuestra aplicación, y escribimos este código de aquí. Este código se encarga de ejecutar el servicio que esté activo en el puerto 8000 a través del subdominio. El servidor WSGI Gunicorn que habíamos instalado se ejecuta en el puerto 8000. Ahora todo lo que nos queda es iniciar el servicio y probar que nuestra aplicación funciona. Para ello volvemos a la consola de comandos y nos vamos al directorio donde tenemos los archivos de nuestro dominio. Una vez que hemos cambiado de directorio, vamos a iniciar el servidor con el comando Gunicorn app que es nuestra aplicación. Si escribimos la URL en un navegador, ya podemos ver que nuestra aplicación funciona. Si has realizado correctamente todos estos pasos, ya deberías tener configurado tu propio servidor WSGI con el que puedas servir tus propias aplicaciones desarrolladas con Python. En la descripción te dejo un archivo de texto con todos los pasos que hemos seguido en este vídeo para que puedas configurarlo en tu servidor y no la líes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, suscríbete si aún no lo has hecho y no te pierdas el próximo vídeo en el que crearemos una aplicación Python que podremos instalar en nuestro servidor ya configurado. ¡Suscríbete! ¡Deja un like!